No te escucho nada, Carlos. Tienes que arreglar el tema de tu volumen o el micrófono ahí. Pues no te escucho nada. No sé si tú me escuchas. ¿Sí me escuchas? Yo escucho, ¿eh? Hola. ¿Tú le escuchas a Carlos, Fernando? No, No, ¿no? ¿tú me escuchas a mí? Sí, a ti sí te escucho, pero a Carlos no le escucho. Ha salido. Sí, tiene que arreglar su volumen. No sé qué. Tiene que darle, activar el micrófono. Claro, tiene que activarle el micrófono, se lo voy a Oye, decir. qué te estaba diciendo Fernando que había que cambiar qué? No, no, si en agosto podíamos esto. Mes Carlos, a y ver, estamos esperando lo habla. mismo. Así que vamos a recibir aquí, en Radio Cómplices, Integrando Mundos, con Tienes que Jesús Ulloa. activarle el micrófono. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos como todos los días jueves a las 5 de la tarde en el programa Integrando Mundos, programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Pues nada, como siempre y todos los jueves nos acompaña José Luis Urbina, que es un destacado empresario, economista, asesor de trabajadores autónomos, empresas y también es parte del Centro de Información y Red de Creación de Empresas, CIRSE. Y también nos acompaña Fernando Aliaga, que también es economista, ingeniero, especialista en proyectos de inversión y con más de 20 años de experiencia en la actividad empresarial y privada, también pública y también asesoría en tanto a las empresas que quieren irse a América como a las empresas que quieren incorporarse en el mercado europeo. Pues nada, Fernando, muy buenas tardes. Ya en un momento se integrará nuestro compañero José Luis. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Nuevamente aquí para disfrutar de una hora de radio, esperando que pues, todo siga como hasta ahora, que la verdad que ha tenido muy buena aceptación el programa. Así Y es. saludo a Carlos Oblita, que lo estoy viendo, aunque todavía no lo escucho. Sí, yo tampoco todavía no lo escucho. No sé si eso lo tenemos que solucionar a lo mejor con una llamada, porque no puede activar, creo, el sonido de su Tendría que activar el micrófono. el micrófono, ¿no? Tendrías que activar el micrófono, Carlos, para poderte escuchar. Mientras que Carlos, a ver si puede activar el micrófono. Hoy día tenemos un programa dedicado un poco a Perú, en el sentido de que hace poco ha sido las fiestas patrias peruanas, también se ha celebrado pues la Semana del Pisco, aunque una época sui generis por el tema de la pandemia a nivel mundial, pues donde no han habido mayores celebraciones o se han restringido las celebraciones prácticamente a las actividades oficiales mínimas, ¿no? Evitando precisamente las aglomeraciones de personas y todo esto, ¿no? Entonces la idea también es hablar un poco sobre la bebida bandera y sobre los empresarios peruanos en España y la bebida bandera, obviamente, que es el pisco, ¿no? El pisco peruano. Pero a ver, no sé si Carlos ya habrá podido solucionar el tema de la... No, no te escuchamos nada, Carlos. Y lo está haciendo directamente con el ordenador. Quítate los cascos y directamente con el volumen del ordenador. Lo mismo son los cascos los que han bloqueado el micrófono. Pues sí, a lo mejor. Desconecta los cascos del ordenador. A ver, bueno, ha salido. Bueno, tenemos pues las fiestas patrias que acaban de pasar en Perú este mes de 28 de julio exactamente, y también hablar sobre el tema de los empresarios peruanos, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios peruanos aquí, pues hace tiempo cuando estuvimos mirando un poco lo que era el tejido empresarial peruano en España, se había ubicado muy bien, fundamentalmente todo un grupo de empresarios dedicados a la importación de temas alimenticios
y también todo el rubro de la hostelería, los restaurantes de diferentes categorías, ¿no? Pero era donde estaban ubicados el grueso del sector empresarial peruano, y luego pues muchos también al tema de la construcción, ¿no? En aquella época, y aunque ahora están regresando de nuevo a este tema de la construcción, ¿no? Que son los dos sectores fundamentales donde se ubicaba el tejido empresarial peruano. ¿Tú cómo lo ves esto, Fernando? ¿Este tejido empresarial peruano ha logrado de alguna manera insertarse dentro de lo que es el mercado español, europeo, como un empresario no extranjero, sino muchos de ellos ya como empresarios españoles, porque las empresas son españolas y dan trabajo a muchísima gente al margen de la nacionalidad? Sí, lo que habíamos visto, por ejemplo, en el último programa, con el caso de las empresas del Grupo M, ¿no? Que aunque han sido creaciones de ecuatorianos, pues el capital ya sigue siendo puramente español, porque ellos salen al mundo como empresa española europea. Lo mismo ha pasado en empresas peruanas. Yo conozco algunas empresas peruanas que, aunque los socios son peruanos, la mayoría de origen, pero la empresa es 100% española al nacer y crearse aquí. Estaba diciéndole aquí a Carlos a ver si a lo mejor lo hacemos por llamada. No sé si se escucha bien ahí en los estudios. Hola, Carlos. Hola, sí, yo sí te oigo bien, sí, por la llamada, sí. ¿Tú le escuchas esto, Fernando, Sí, perfectamente? yo sí lo escucho bien. Ah, mira, yo creo que por esto de aquí vamos a hacerlo de esta manera porque es difícil por el audio del Skype. Pero bueno, ¿qué tal esto, Carlos Oblitas? Para presentarlo un poco a nuestro compañero Carlos. Él es un empresario peruano, ya con muchísimos años de vida en España, ya radicando muchísimos años, la familia, y él pues esto ha trabajado en diversos sectores, ¿no? Entonces, también es esto, aparte de ser empresario en estos últimos años, es un sumiller español, digámoslo así, pero especializado en muchísimas bebidas alcohólicas, entre ellas el pisco, que es la bebida bandera del Perú, ¿no? Y sobre todo uno de los, cuando hablamos de pisco en España, pues todos rememoramos inmediatamente en la cabeza a Carlos Oblitas, ¿no? Porque no es solamente un barman que sabe preparar muy bien los piscos, sino que es un amante de toda la cultura que va tras el pisco y con un conocimiento muy amplio, histórico, cultural del pisco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en pleno verano, ya la fiestas patrias, hoy en un año muy diferente respecto a los anteriores por la cuestión de la pandemia, pero igual con ilusión y cada vez lo del pisco llegando cada vez más, pues, subiendo las cuotas del mercado y de consumo y de exportación, tres cosas indispensables. Bueno, como tenemos mucho público español, público extranjero, algunos empresarios, porque los audios los enviamos luego a algunas asociaciones empresariales de Centroamérica, de Estados Unidos, y quizás no saben lo que es el pisco. ¿Qué tal si empezamos un poco por allí? ¿Qué es exactamente el pisco, Carlos? El pisco es una denominación de origen peruana cuyo nombre le ha sido transferido desde el topónimo del puerto de Pisco a la bebida que elabora en su jurisdicción geográfica, ¿no? En la geografía que atañe a esta denominación de origen, que es, por supuesto, en la región de Ica, que es donde está el puerto de Pisco, y en las regiones aledañas a esta, que por el norte son Lima y por el sur Arequipa, Moquegua y Tacna. El nombre genérico de esta bebida alcohólica es destilado vínico. O sea, se parte de un vino, ese vino se destila en alambique o en falca y grosso modo, pues básicamente el resultante, con el know-how peruano, con las uvas pisqueras, con el terroir que tenemos,
la bebida resultante es el destilado vínico de pisco. O sea, el topónimo tiene que estar necesariamente ligado a lo que es la peruanidad, a la manera de hacer este destilado vínico, porque cualquiera que tenga uvas puede elaborar vino, cualquiera que tenga vino puede destilar vino, pero solamente pisco puede ser Perú, como Rioja puede ser España, como Porto puede ser Portugal, etcétera, ¿no? Es una denominación de origen peruano. Así es. ¿Y cuántos años nos acompaña el pisco en Perú? Casi 5 siglos como destilado vínico, desde que llegaron hace casi 500 años, llevada por los españoles, y se sabe que concretamente desde las Islas Canarias las uvas Vitis vinifera, porque en el continente americano, antes de la llegada de los europeos, ya hay testimonio de que había uvas de otra índole, pero para el europeo, concretamente para los españoles, la Vitis vinifera estaba muy arraigada a su cultura, a su gastronomía, incluso culturalmente, porque formaba parte de la liturgia del cristianismo, porque es y sigue siendo la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, por esos motivos tenían la necesidad imperiosa de llevar la uva Vitis vinifera para elaborar su vino por todos los motivos que estoy mencionando, y fue por el virreinato del Perú que llegó en barco, por supuesto, y el Perú se convirtió en el primer destino de las uvas Vitis viníferas traídas desde el viejo continente, ¿no? Y esto, a partir de ahí se ha ido cultivando y elaborando el vino, sobre todo en la parte sur de nuestro país, y hasta hoy en día, ¿no? El sur del país sigue siendo el mayor referente en cuanto a vino y destilado de vino pisco. Esto, en determinado momento la producción de vino en la época virreinal en el Perú ha sido tan cuantiosa y de tan alta calidad, a tal punto de que Perú le llegó a exportar hasta a la España peninsular. ¿Y dio vino? Con el siguiente reclamo, cantidades, o sea, barcos casi enteros exportados hasta la España peninsular, a tal punto de que los vinateros españoles de la península reclamaron al rey, y años después el rey ha tenido que prohibir la importación desde el Perú del vino. Los españoles criollos del Perú reclamaron, porque dijeron: hemos hecho el esfuerzo dinerario, la inversión, nos hemos implicado culturalmente, y de repente se nos prohíbe. Y alguien se iluminó la cabeza y dijo: claro, nos han prohibido venderles el vino, pero no nos han prohibido destilar ese vino. Entonces, a partir de ahí, lo que se les ocurre es meter ese vino, calentarlo en las falcas y en los alambiques, y realizar el proceso de destilación. Y como ya he dicho anteriormente, el resultante es destilado vínico de pisco. Ajá. ¿Y los grados que nos alcanza la bebida del pisco, entre qué grado estamos hablando de grado alcohólico? Como es una denominación de origen, las denominaciones de origen suelen regular esto por un consejo regulador, con una normativa. No lo puedes hacer con cualquier uva, no lo puedes hacer como te parezca a ti, te tienes que ceñir a unos parámetros, y en el caso del volumen alcohólico se considera como mínimo un 38% de volumen alcohólico y como máximo un 48%. Esto le confiere un alto grado alcohólico, no como defecto, como virtud, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo que ha salido del alambique y no precisa de rectificación ninguna. Por eso se dice que el destilado vínico de pisco es probablemente el único destilado del planeta que no se rectifica.
Es decir, lo que hay en la botella es lo que ha salido del alambique. Ya puedes enfrentarte a otros destilados de cereales tipo whisky o de papa tipo vodka o de melazas o de caña de azúcar tipo ron o cachazas, etc., ¿no? Hay ginebra, gin, o sea, una serie de otros distintos destilados, pero la más fina o cara ginebra, todas han pasado por un proceso de rectificación, es decir, de que contienen agua en sus botellas. Por supuesto que no cualquier tipo de agua, es todo un proceso, puede ser agua desmineralizada, puede ser agua desionizada, puede ser agua de distinta índole y de calidad, pero no deja de ser agua. Esto está exento de rectificación. Uh-huh. Eso es interesante también, ¿no, Fernando? Esta bebida de pisco que la verdad que sí. Yo quería, vamos a ver, los que tenemos una edad ya nos acordamos de cuando éramos unos jóvenes, el pisco ya existía. Por ejemplo, yo a los 18, 17 años, pues el pisco lo conocíamos, pero no tenía en el Perú, no tenía la importancia que tiene evidentemente ahora, ¿no? Porque en los últimos, creo que 20 años es que el pisco pues ha desbordado otras expectativas, se ha convertido en la bebida bandera del país. ¿Y a qué se ha debido ese cambio? No sé si, Carlos, ¿por qué pasa de ser una bebida, por decirlo de alguna forma, popular, un poco denostada en el país, a ser ahora, en los últimos 50 años, pues la bebida bandera del país, ¿no? Que a mí me parece perfecto, sinceramente. Sí, tienes toda la razón, ha ocurrido así efectivamente, no obstante, tengo que aclarar que esto es una cuestión de que el pisco está intentando hoy en día recuperar el antiguo ritual que tenía hace siglos. Les doy un ejemplo. El siglo antepasado, es decir, entre principios, mediados, incluso la parte final del siglo XIX, estamos hablando de poco después de la independencia del Perú, que en breve cumplirá 200 años, el Perú ya exportaba pisco a lo que hoy en día es territorio estadounidense. En esa época, Estados Unidos intentaba llegar al oeste, ¿no? Recién lo estaba logrando en ese entonces, y concretamente me refiero al territorio de California, ¿no? Bueno, pues en esa época ya llegaban barcos enteros de cargamentos de pisco, y en esa época no se utilizaba el puerto del Callao, sino se utilizaba el puerto de Pisco, ¿no? Entonces era fácilmente reconocible que era un destilado vínico que procedía de Pisco, ¿no? O sea, de ahí la importancia del topónimo, ¿no? Que termina otorgándole su nombre al destilado, ¿no? Como ocurre con Rioja, como ocurre con Jerez, como ocurre con Oporto. Hay una serie de ejemplos en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa época, como estoy comentando, el Perú, en esa época todavía no existían las botellas, pero salían en unas botijas de barro que en quechua se llaman piscus, ¿vale? Porque los piscus también eran, el pueblo se llama así porque antiguamente, en la época inca, incluso pre-inca, estaba habitado por una cultura de alfareros relacionada con la cultura paracas, y ellos eran unos excelentes elaboradores de artículos de esta naturaleza, y en este caso de las vasijas de barro, que antes de la llegada de los europeos servían para fermentar el líquido que venía del maíz, y con esa fermentación se convertía en chicha y luego para el reposado, ¿ya? Entonces, como el Perú en el momento no es un país de que se caracterice por tenemos muchísimas cosas, pero en este caso lo que me ocupa ahora es la madera de roble, no la tenemos, el árbol de roble no existía, y a día de hoy seguimos careciendo de ella, lo poco que tenemos es importado. Entonces, obviamente,
al carecer de eso, nos quedaba como alternativa las vasijas de barro. Entonces llegaban esos barcos a California, y concretamente las crónicas, los documentos históricos, en este caso del ingeniero Guillermo Toro Lira, que tiene los documentos, ya han sido publicados, con lo cual estamos hablando de documentos contrastables. Desembarcaban en San Francisco. En San Francisco había un bar que se llamaba el Bank Exchange. En el Bank Exchange había un barman de origen escocés, que era Duncan Nicol, y a él se le ocurrió coger nuestro destilado vínico de pisco, que en esa época llegaba muchísimo de la uva Italia a San Francisco, e inventó el cóctel más antiguo a base de pisco, muchísimo antes que existiera el famoso pisco sour, que data de hace 100 y pico años. Estoy hablando del siglo anterior incluso. Entonces, dicen de que el Bar Exchange, el pisco punch, es así como se llama este cóctel, costaba más del doble que el whisky más caro. Es decir, se convirtió en el cóctel prácticamente más valorado y más caro de todo el planeta. Y todos, por la fama que había obtenido en esa época el famoso pisco punch, querían ir a probar por lo menos por primera vez este elixir, ¿no? Entonces, a tu pregunta que estabas diciendo de qué nos ha pasado, que luego decayó, por supuesto ha decaído, y hay que hacer un ejercicio de autocrítica, porque es un cúmulo de situaciones que se han dado, pero sinceramente reconocer de que también no lo hemos manejado debidamente, y lo único de que interesa hoy en día es de que recupere el sitial antiguo que tenía el pisco, ¿no? O sea, el pisco como una cosa fina, como un destilado vínico, como un producto excelso, que el premio Nobel de literatura Mark Twain le dedicó todo un poema. Y eso se sabe muy poco, hay que difundir. El autor del libro de la selva, que es un británico, le ha dedicado un poema muy bello al pisco punch. En realidad, él se enamoró de ese cóctel. ¿Qué pasó? De que luego, después de esa fama apoteósica, de esa época dorada del pisco que se exportaba a muchas partes del mundo y que se producía no solamente en cantidad, sino en calidad, sobrevino la famosa ley seca en los Estados Unidos, y estaba prohibido consumir, elaborar y comercializar cualquier bebida alcohólica o pena de cárcel, ¿no? Entonces, allí cerraron los bares. Eso duró algunos años, no surtió la respuesta deseada en la sociedad, y finalmente el presidente tuvo que revocar esa ley seca, pero el pisco punch ya había pasado al olvido, porque tantos años sin practicarse, la receta perdida, el inventor fallecido. Entonces el ingeniero Toro Lira, que durante años ha vivido en California, se metió en los archivos del siglo antepasado, y ha estado página por página con su mujer, o sea, en tochos enormes, de que hay que tener mucha constancia y mucha vista para que no se te escape. Por fin recuperó estos documentos. Por eso ahora, hoy en día, se puede aseverar de que esto ha ocurrido, porque hay un documento escrito en la mano que ha sido publicado en el libro de Guillermo Toro Lira, y que la mujer estadounidense de él le ayudó bastante para encontrarlo, ¿no? Se ha encontrado la receta del pisco punch del siglo antepasado,
pero todo el mundo dice que le falta un ingrediente. Entonces, hoy en día, los bartenders se han propuesto recuperar esa receta perdida, pero jugando con el handicap de que nos falta un ingrediente. Entonces ya tenemos que dejarlo pues en manos de la imaginación del bartender de turno, porque, bueno, por lo menos está conseguido más o menos 95%. No vamos a ser tan riguroso, porque ya ha sido un milagro de que se recupere la receta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en lo que dice la iglesia, ¿no? La intención es lo que vale. Sí. Ajá. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que a finales de los 70, en los 80, en Lima, por ejemplo, y en el Perú, porque luego en los 80 tuve la oportunidad de viajar por muchos sitios del Perú, bastantes. Entonces, yo recuerdo que se le daba más importancia a tratar de que el ron, pues, el ron peruano, el Pomalca, el Cartavio blanco, darle mucha más salida, ¿no? Y el pisco se limitaba pues a una bebida, algunos le decían aguardiente de uva, pues, que he escuchado mucho eso, pero que no, como te decía, un poco denostado, ¿no? Muy barato, no es algo que se podía... Aún así existía el pisco sour, pero el pisco sour existía pues en los hoteles, en las grandes cafés de los bares, de cierto prestigio, no en todo sitio. Y yo recuerdo que ya casi finales de los 80, 87, 88, yo trabajaba en el sur de Perú y sí conocí un pisco que era una referencia en la zona, el pisco Biondi. Sí. Era un pisco moqueguano, que era, según los entendidos de la época, lo mejor que había en ese tiempo, ¿no? Probablemente. Yo ya cuando me marché, he ido a Perú varias veces en los 2 últimos 30 años. El pisco cambió completamente. Yo me di con la sorpresa en los últimos pues 20 años, que ya el pisco estaba todos los años creciendo, y es más, en los últimos 4 o 5 años, pues el peruano, vamos a decir, el 90% de los peruanos bebe pisco, no bebe otra cosa que no sea pisco. Y hay tantas elaboraciones que hace posible eso, que se beba pisco. A mí me sorprendió esta ayahuasca, este sitio que está en Lima, que hay varios sitios que es fabuloso, es un sitio turístico muy bueno. Creo que por Barranco está eso, ¿no? Sí, está en Barranco, está muy bien, la verdad que ahí puedes conocer cómo el pisco está en Perú, un poco la historia, todo, y la verdad que está muy bien. Puedes tomar el tipo de pisco que hay. Ahora hay mucho tipo de pisco, eso te lo voy a dejar para que tú me lo digas, porque yo conocía un solo tipo y ahora resulta que hay 3 o 4 o 5 variedades de pisco diferentes, ¿no? Yo no sé si me puedes dar un poquito más de orientación sobre por qué esas tantas variedades de pisco. Me quedé con el acholado, pues después ya no más. Ajá. Bueno, pues esto es una historia muy bonita en realidad, porque hemos partido de la premisa de que o sea, sin vino, sin uva vitis vinífera, no hay vino. Y si no hay vino, no hay destilado de vino. El pisco es un destilado de vino. Entonces, otros sinónimos de destilado vínico: aguardiente de uva, aguardiente de vino. O sea, podemos jugar con la sinonimia. No deja de ser cierto una versión como la otra. Tener en cuenta que técnicamente hay 2 grandes grupos de alcoholes: los fermentados, que son normalmente de baja graduación alcohólica, tipo cerveza, tipo vino, ¿vale? Que la materia prima ha sufrido un proceso de fermentación por las levaduras que están en el medio ambiente, o en algunos casos también levaduras añadidas por el ser humano, pero levadura, y con una temperatura que les permita coger esa levadura, que es un microorganismo, y coger el azúcar e irla convirtiendo en alcohol, ¿no? El grupo de los alcoholes fermentados, baja graduación, nos estamos refiriendo a cervezas, nos estamos refiriendo a vino. Luego viene el otro grupo de alcoholes, que son de
graduación alcohólica más alta, pero esos son los destilados, es decir, que ya requieres, aparte de la fermentación, adicionalmente el proceso de destilación, que puede ser en alambique, en falca, en cualquier especie de olla especializada, como es un alambique, como es una falca, como es una alquitara, para hacer este proceso. Todo lo que salga de ese proceso de destilación técnicamente es aguardiente, aunque no le llamemos aguardiente. Es decir, el whisky es un aguardiente. El whisky en el idioma gaélico antiguo de los escoceses significa agua ardiente. Significa agua, porque es un agua que sale. Lo que pasa es que es un agua... es un agua que arde, ¿no? De ahí viene lo de agua ardiente, ¿no? En la lengua eslava, es decir, la lengua que antecede al grupo de lenguas de los polacos, de los rusos, de esos países eslavos, que es donde son grandísimos elaboradores, exportadores y consumidores de vodka. La palabra vodka en eslavo antiguo también significa agua. Todo eso es aguardiente. Pero ¿por qué no le llamamos aguardiente? Porque ya existe una palabra que designa, no vamos a decir aguardiente de cebada, dices whisky directamente, porque whisky ya está implícito todo lo que significa aquello, ¿vale? El ron no deja de ser un aguardiente, pero no vamos a estar diciendo, deme señor camarero, deme un vaso de aguardiente de melazas de la caña de azúcar. Es toda una frase, ¿sí? Decimos ron, ¿no? Porque hay una palabra que designa eso. Todo eso es aguardiente, aunque no le llamemos aguardiente, ¿vale? El pisco también, porque ha salido del proceso de destilación, tiene un alto contenido alcohólico, es una bebida alcohólica de este grupo, también es aguardiente, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú tienes una diversidad de sinonimias, el castellano es rico en sinónimos, vas a utilizar lo más adecuado. Válido es todo, ¿no? Pero en un contexto geográfico como el que vivimos ustedes y yo también en España hace mucho tiempo, la palabra aguardiente en algunos segmentos poblacionales tiene una cierta carga peyorativa, está ligeramente denostado. Es como decir los alcoholes de baja calidad. Y no tiene por qué necesariamente, ¿no? Pero para no entrar en esas explicaciones y que no se nos vea como un aguardiente de orujos, recuerden que el orujo es lo que ha quedado del proceso de la vinificación. Es decir, tú ya tienes un vino, todo el subproducto que queda después de la elaboración de ese vino, que son los ollejos ya prensados, los raspones, las pepitas, etcétera, etcétera. Todo eso son los orujos. De eso incluso pueden hacer una segunda prensa, una tercera prensa, y como estamos hablando de toneladas, lo pueden incluso volver a fermentar y eso lo pueden someter al proceso de destilación. El resultado sería un aguardiente de orujos, ¿ya? Pero el pisco no es eso, ¿vale? Entonces, por eso debemos implicarnos en la necesidad de subrayar muy bien, sin denostar lo otro, porque aquí no estamos para denostar nada, sino que quede lo suficientemente claro de que el pisco no procede de los sobrantes de la vinificación, sino el pisco es el elixir alcohólico que proviene directamente del vino. Y el vino es una cosa fina, el vino es un producto archiconocido. Estamos en la cultura del vino, 3 países grandísimos consumidores, productores y exportadores de vino que son contiguos además, que serían Francia, Italia, España, Portugal también. Lo que pasa es que es un territorio más pequeño y todos esos están seguidos, son donde se elaboran los mejores vinos en calidad, en cantidad, y se exporta muchísimo, y prácticamente es la vivencia en el vino del día a día en un segmento poblacional importantísimo, ¿no? Entonces,
tenemos que subrayar la relación que tiene el pisco con el vino, ¿no? Porque si decimos aguardiente en otro contexto territorial, donde esa palabra no está denostada, esto me parece que está bien. Entonces, pero yo soy más, me inclino por ser más estratégico y de acuerdo al territorio donde estés, emplear la palabra más adecuada, ¿no? Entonces, bien dicho aguardiente de uva, bien dicho aguardiente vínico, bien dicho destilado vínico. Entonces, de acuerdo a la situación en que estén, pueden utilizar o un sinónimo u otro. Y hablábamos un poco de los tipos de pisco, ¿no? Porque a veces también nos confundimos con los piscos, ¿no? Tenemos como decía Fernando, el acholado, después el Italia, Quebranta. Perfecto, perfecto. ¿Y cuántos más? Vamos a partir precisamente de las uvas que has nombrado. Entonces tenemos 8 tipos de uva, 4 y 4. Estas 4 son uvas de color, es decir, son uvas oscuras, rojas y en algunos casos tintas, ¿ya? Estas son las 4 uvas del subgrupo de las no aromáticas, que son Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina. Todas son uvas de color, no aromáticas. No significa que no tengan nada de aroma, sino de que se va a poner en valor más a nivel de paladar, de gusto, de sabor, por encima del aroma, teniendo su nivel aromático, por supuesto, cada una de las uvas y tal, ¿vale? Entonces, donde va a expresarse más es en boca que en nariz, ¿vale? Y luego tenemos el otro grupo, que son otras 4. Entonces tenemos 4 y 4. Estas otras 4 son uvas blancas, ¿vale? Habría una excepción, que es una uva rosada, que no llega a ser tinta, ¿no? Y este es el subgrupo de las uvas aromáticas, ¿no? Es decir, aquí se pone más en valor el nivel aromático de cada una de ellas, ¿no? Obviamente en boca va a desplegar pues, su sabor también, por supuesto, cada uno con una tipicidad diferente, pero es a nivel aromático donde nos va donde va a dejar muy buenas, va a desplegar toda la artillería pesada, para decirlo de una manera. Vale, ¿cuáles son estas 4 uvas del subgrupo aromática? La uva moscatel, que es una uva rosada, dependiendo de la subzona donde se produzca, pues va a ser o más pálida o un poquito más oscura, no deja de ser una uva rosada, porque no llega a tinta. Luego la uva Italia, luego la uva Torontel y la Albilla. Todas esas son uvas blancas, ¿vale? Entonces tenemos no aromáticas y aromáticas. ¿Acholado qué es? Cuando, y voy a hablar en lenguaje pisquero además, ¿no? Entonces a la señorita que ha venido de Italia, que es la uva moscatel de Alejandría, que los peruanos llamamos la uva de Italia, la vamos a acholar, porque la vamos a mezclar con la quebranta, porque la quebranta es una uva tinta, recia, y los hijos te van a salir bien bacanes. ¿Por qué? Porque toda la gracia, tanto de una como de otra, ¿vale? Entonces, solo por la Real Academia de la Lengua Española tiene una connotación que en realidad es mezcla, ¿no? Al margen de que es una palabra que yo no la utilizo, pues no pero sí soy consciente que alguna gente, pues en plan peyorativo, para mí no. O sea, porque yo mismo, aunque tenga la piel un poco clara, no dejo de ser cholo porque soy mestizo, ¿no? Y entonces el proceso de acholamiento es un mestizaje. Entonces cogemos una uva de color con una uva blanca y con las particularidades de sabor de una y con las peculiaridades del aroma de la otra, y podemos hacer las combinaciones que nosotros querramos, en porcentajes diferentes. A lo mejor un productor de una marca utiliza 2 aromáticas y una aromática, o 3 con una, o 3 y 3, o sea, ya cada uno se lo va manejando en niveles, en su porcentaje, de una, de otra. Entonces hay una cantidad prácticamente infinita de variantes de acholado. Entonces ahí tenemos
piscos puros. Todos estos son piscos puros, o de quebranta, o de negra criolla, o de mollar, o de uvina. O un pisco puro, es decir, que única y exclusivamente elaborada con una de cualquiera de esas 8 uvas. O un pisco puro de moscatel, de uvitalia, torontelo, de albilla. Cuando se hace al 100% con una sola uva, es un pisco puro. Además, puro no solamente de que están utilizando al 100% una de esas cepas, sino también de que el periodo de vinificación, el proceso de vinificación ha terminado totalmente. Es decir, el último miligramo de azúcar propio de la fruta, la levadura lo ha convertido en alcohol y se terminó el proceso de fermentación, ¿vale? Entonces, hay otro tipo de pisco también al que denominamos mosto verde, no porque tenga color verde, porque el pisco tiene que ser incoloro, transparente y brillante, ¿no? Entonces, y exento de madera, porque no reposa en madera de roble ni de ningún otro tipo. Entonces, el mosto verde se puede hacer también con las 8 uvas que he dicho, pero sí, simplemente cambia el proceso de la fermentación, es decir, lo metes al alambique a destilarlo cuando todavía no ha terminado el proceso al 100%, el proceso de vinificación, es decir, que todavía tiene parte del azúcar residual propio de la fruta que todavía no se ha convertido en alcohol, y aún así ya lo estás empezando a destilar. ¿Eso cómo se va a expresar en el destilado? No con mayor nivel de dulzor, no, porque es una cosa destilada, ¿no? Que lo sometes a un calor, de ahí emanan unos vapores, es conducido por el cuello de cisne, por el serpentín, algo gaseoso, y luego como ese tubo va a estar sometido a un proceso de enfriamiento con albercas, con agua fría, entonces eso gaseoso nuevamente va a volver a su estado original de líquido, pero ya en forma de destilado, ¿no? Y es así como sale, ¿no? Entonces, dos grandes grupos. Los que han terminado totalmente el proceso de vinificación, piscos puros, elaborados con una sola uva. Le haces mezcla de distintas uvas, pues un acholado de puros, o sea, un acholado que proviene de la mezcla de distintos piscos puros, ¿no? Entonces no es puro porque ya está mezclado, pero sí proviene de piscos puros. Y de los mostos verdes igual, es decir, o pisco puro de cualquiera de las 8 cepas que hemos dicho, o también mezclado, que ya sería pues un mosto verde acholado. Entonces tenemos 9 más 9, tendríamos 18 tipos de pisco, ¿vale? Y lo bonito de esto, a la gente que le gusta la cultura del vino, y los europeos, los españoles, franceses, italianos, que el vino lo toman como algo normal del día a día y lo tienen asumido en su cultura gastronómica como algo normal, explicar un poquito que esto procede del vino, ¿vale? Y que es algo muy bonito porque estás vinificando vinos blancos, o si no, vinificando vinos tintos, o estás haciendo un coupage de distintas uvas, o incluso vino rosado. Entonces, eso es vino. Estamos hablando de vino blanco, de vino tinto, de vino rosado y de mezcla de vinos. Entonces, es vino destilado. ¿Cómo ha ingresado, digamos, el pisco, digamos, en el mercado europeo, no dirigido, digamos, a los restaurantes peruanos o a los consumidores peruanos, sino ese mercado español o ese mercado francés de restaurantes quizás franceses o españoles? ¿Cómo ha ingresado o todavía sigue yendo un paso muy lento este ingreso? No, ya ingresó, ya ingresó. Y me alegro yo de ello porque el pisco es del Perú hacia el mundo. El pisco es para que sea degustado y saboreado por todas las personas que quieren percibir esos aromas y esos sabores, ¿no? Al margen del pasaporte que tenga esa persona, ¿no? Entonces ya rompió la burbuja de lo étnico. Entonces tú ahora mismo
que puedes ir a cualquier hotel, y más bien, si no tiene pisco, ya está mal visto. Pues no es como si tú entres a un hotel y no tengas ron. Pues, un hotel de 5 estrellas que no tenga un ron. O sea, ¿qué pasa? Algo está fallando, ¿no? Ahora lo normal es de que los hoteles de 4 o 5 estrellas, por lo menos, ¿no? Un hotel de envergadura, tenga su marca de pisco. Y si tiene 2 o 3, tanto mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han sido, ya está internacionalizado, ya hay un público que se hospeda allí, que te lo va a pedir, ya está incluido en una carta que existe, a manera de pisco sour, de chilcano o de pisco solo, pero ya está metido ya. Y luego te puedes ir a cualquier, no a cualquiera, ¿no? Pero a supermercados y al Club del Gourmet, y vas a encontrar mínimo 3 marcas de pisco. Entonces, tú escoges de acuerdo pues a la cantidad que te quieras gastar, o al tipo de uva, o uno es un mosto verde, el otro es un pisco puro, el otro es un pisco acholado, pero siempre teniendo vista para que sea auténtico pisco, es decir, de la zona, de la denominación de origen pisco, no solamente que ponga la etiqueta pisco, ¿vale? Sino que tenga relación con el puerto de pisco, que por eso se etiqueta con pisco. Imagínense un vino de Jerez que tenga relación cero con la ciudad de Jerez de España y que sea encima de otro país. Por lo menos te va a dar que pensar, ¿no? O sea, eso ya es complicado. Un vino marroquí llamado Jerez. O sea, por lo menos ya te va a dar vueltas la cabeza, y es más difícil que te la cuele. Entonces, una cosa que yo recomiendo en este caso, cuando les asalten las dudas, vean el código de barras. El prefijo de Perú empieza con 775. Eso es, no solamente que pongan la palabra pisco, sino asegúrense de que es de la denominación de origen pisco. Pisco solamente se puede elaborar en la región de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Yo tengo una pregunta, Carlos, perdona, antes que siga, me parece interesante lo que dices, pero hace algún tiempo, y es precisamente ahora que has comentado lo de que se puede beber solo. Y yo hace algún tiempo estuve hablando con un amigo que es barman, no tan mayor, pues una persona que estaba sobre los 40 años más o menos, y comentando sobre el tema del pisco. Él me decía, lo que pasa es que el pisco, me dice, es una bebida que básicamente se usa para cócteles. Y yo le digo, no, pero si hay, también se puede beber solo, porque no recuerdo qué pisco es, pero hay un pisco que se bebe solo en copa y está muy bueno. Bueno, sí. Alguna vez he tomado con un amigo, pero no sé qué tipo de pisco es ese que se puede beber solo. Vale, justamente el pisco mosto verde, hay varias versiones. La versión que tiene más fuerza, dicen de que ocurrió de manera espontánea, como muchos grandes inventos de la humanidad, ¿no? Es decir, el mosto, el jugo de uva, estaba en proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación puede durar días o semanas. O sea, hay casos que tarda una semana, 10 días, un poco más, se puede alargar a 14 días, depende de muchos factores. Y la temperatura es un factor determinante. Si hoy en día, con los manejos tecnológicos que tenemos, es relativamente más fácil de hacer todo el proceso. Pero imagínense el siglo pasado, el siglo antepasado. O sea, si se te torcía y no querías desperdiciar, ya tenías que tirar para adelante, ¿no? Entonces, dicen de que el mosto verde surgió de manera espontánea, en el sentido que el mosto, es decir, las levaduras están cogiendo parte del azúcar propio de la uva y lo están convirtiendo en alcohol. Estamos convirtiendo. Fue la temperatura, es decir, no pudieron controlar el calor, y si hay menos calor o mucho más calor de lo suficiente, se te para la fermentación. ¿Por qué? Sencillamente porque las levaduras pueden morir.
y las levaduras son unos microorganismos de que tienes que controlarlos con esa temperatura. Entonces, se terminó el proceso de fermentación porque estaba haciendo demasiado calor y no pudieron controlarlo, y entonces probaron eso y no era ni mosto ni era vino. Entonces, ¿cómo se llama esto? Es medio mosto y es medio vino. Entonces le llamamos mosto vino, porque es un intermedio de los dos. O sea, es medio jugo de uva, pero como está un poquito fermentado, es medio vino también, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces, esto... dice que, bueno, como era una pailada grande y hay mucho material, muchos kilos de uva, conlleva mucho trabajo, mucha inversión, dije, bueno, pues vamos igual a meterlo al alambique y vamos a meterlo al proceso de destilación. Lo destilaron y salió un pisco muy bueno, pero se dieron cuenta de que por la carga de fruta que había y por el azúcar que todavía no había convertido, se había convertido todavía en alcohol, o sea, lo que se llama azúcar residual, hablando de vinos, salió con más cuerpo, con más densidad, ¿no? Y que era para beberlo más. Cuando lo probaron así solo, se dieron cuenta que entraba fácil. ¿Por qué? Porque incluso sale con un poco menos de carga alcohólica también, ¿ya? Porque recuerden de que la levadura hace ese trabajo, pues, de convertir el azúcar en alcohol. Pero la chamba se quedó en el intermedio, pues entonces mucha azúcar no se convirtió en alcohol, ¿no? Entonces era más fácil de beber, un pisco con más densidad, con más cuerpo, a lo mejor con menos volumen alcohólico, y lo probaron, era muy denso, es un terciopelo en la boca. El tacto lo tenemos en todo el cuerpo prácticamente, incluso en la cavidad bucal, y tú notas cuando una bebida es áspera, es chocante, es quemante, y cuando un pisco entra suave, aunque tenga volumen alcohólico, pero no es agresivo. Entonces lo tomaron y era muy sedoso, o sea, la lengua te lo agradecía porque no te raspaba, no te quemaba. O sea, pero si este pisco ha salido de cuando el proceso de vinificación estaba intermedio todavía. O sea, cuando el mosto todavía estaba verde, no de color, sino estaba incompletamente fermentado, ¿no? La acepción de verde, ¿no? Todavía le faltaba, pues, ¿no? Fermentar. Entonces, dicen de que a partir de ahí, los iqueños, como siempre, dicen de que lo inventaron ellos, pero salió un documento de Moquegua y los mecoganos dijeron, documento manda, díganme lo que quieran, pero el documento más antiguo lo tenemos nosotros. Hasta que encuentren ustedes su documento, esta es la versión que va ganando por el momento, ¿no? Y ese pisco es muy apto para beberlo solo, justo lo que tú has dicho, incluso dependiendo de la uva de la cual procede, te puede acompañar perfectamente un tipo de postre u otro, porque tiene pues un perfil aromático y de sabor distinto a la otra uva, ¿no? Por ejemplo, la negra criolla y la quebranta son muy aptos para acompañar cosas que contengan cacao, chocolate, frutos secos, postres que contengan un poquito de café, incluso la negra criolla tiene notas que te recuerdan al café, el tiramisú. El postre tiramisú que tiene chocolate, tiene café, o sea, casa perfecto. Un brownie que tiene, además de chocolate, tiene trocitos de frutas secas, ¿no? Que le ponen, pues, un buen quebranta se caracteriza por tener notas que te recuerden a frutos secos, o sea, perfecto. O sea, cada postre puede ser acompañado con cualquiera de estos tipos de pisco, ¿no? Dependiendo del perfil de aroma y de sabor que tenga. Entonces, muy bien lo que has comentado, lo de pisco para beber solo, fenomenal. Y yo era de esos, ahora ya tengo la mente un poquito más abierta, pero yo era de esos recalcitrantes, no, un mosto verde solamente para beberlo solo, porque para eso se ha inventado y tal. Ahora me río de mí mismo, porque han pasado 20 años después de lo que he dicho, y si puedo hacer un cóctel de eso, yo lo hago, mientras quede bien. Oye, qué rico. Por supuesto que cuesta más, pero, o sea, tú con lo que compras nadie te va a decir nada, porque ese es tuyo. O sea,
Me explico. O sea, el mejor uso que tú le des, mientras guste a la gente, nadie te va a decir nada. Cuando ya te han dicho que les ha gustado, luego ya les explica, pero lo he hecho con Mosto Verde, pues ya está, pues me han dicho que les ha gustado. ¿Sabes? Sí. Ya luego, pues por interno, ¿conoces tú algunos piscos que se puedan beber solos? Que nos puedas recomendar algunas marcas, porque tengo amigos que les gusta. Pues, mira, lo curioso de esto fue que una vez yo estuve en Perú, traje varias botellas de pisco para regalar sobre todo, pero lo que compras es variedad, ¿no? Uno de estos y que al final no sabes cuáles compras. Tú compras, como hay tanta variedad en Perú ahora, pues compras varias. Entonces uno de mis amigos, al que se lo di, me dice, oye, pues yo me lo he bebido solo. Yo le recomendaba, nos quedábamos, hacemos un pisco sour, un chilcano, pero si me lo he bebido solo y estaba buenísimo. Y yo no sé el que le regalé a él. Entonces, hasta ahora no sé cuál puedo volver a comprar, ¿sabes? A ver si me puede recomendar algo que pueda comprar así, que se pueda beber solo, que esté en condiciones. Mira, esto... es muy difícil de que un buen mosto verde no guste, ¿vale? O sea que en general cualquier mosto verde de cualquiera de las uvas, lo único desconfíen cuando es excesivamente barato, porque el escandallo no sale, o sea, porque son kilos de uva, imagínate un mínimo de 6, 7, 8 kilos de uva, y la aritmética de tanta uva y luego pues la botella está sumamente barata, no me cuadra, pues ahí tiene que haber una mala práctica, ¿no? Entonces, desconfíen especialmente de las baratijas, de verdad, pero ya por sentido común, no por otra cosa, ¿no? ¿Vale? Pero normalmente cualquier mosto verde, para beberlo solo, un buen mosto verde, esto puede estar bien, pero sí me estaba olvidando de una cosa. Hay piscos puros, que no son mosto verdes, pero hoy en día la normativa técnica de la denominación de origen pisco dice de que mínimo hay que reposar después de la elaboración por lo menos 3 meses. ¿Qué ha pasado? De que a veces se ha quedado estoqueado y no ha salido y estaba ahí y seguía reposando más de lo que quisiera el mismo dueño, que ya quería venderlo, pero en ese momento no podía. Cuando han ido a probar ese pisco un año después, estaba mucho mejor que hace 9 meses, ¿no? Entonces, ¿y qué ha ganado ahí? Con el reposo, le han limado asperezas, está más redondito, el volumen alcohólico está allí. Aunque también tiende un poquito de alcohol a volatilizarse, ¿vale? Pero no lo suficiente como para, ¿no? O sea, te estás enfrentando pues a un destilado pues de 43, de 42, de 41, que ya es importante, ¿vale? Pero en caso de que no sea mosto verde para beber solo, cualquier pisco puro de alta gradación alcohólica, pero de mucho reposo. Por ejemplo, un reposo mínimo, esa es mi opinión personal y subjetiva, mínimo de 1 año. Gana tremendamente, se afina tremendamente un buen reposo, ¿ya? Y va a entrar solito. Lo único, una pequeña recomendación. Yo pongo a temperatura todos los piscos, como si fuera un vino tinto crianza, por ejemplo, que lo puedes poner a 14 grados centígrados de temperatura, y cuando lo sirves, estás sirviendo, la gente está conversando, y hasta que te lleves el primer trago a la boca, ya han pasado unos minutos, los 14 grados se convirtieron en 15, en 16, todavía me vale, está dentro del baremo de temperatura, un vino tinto pues entre 14 y 16 grados, pero está ligeramente refrescado, y te va a entrar muchísimo mejor, ¿vale? Esto yo lo hago todo el año, pero con especial énfasis en época de calor o por motivos obvios, ¿no? Claro. Coméntanos, Carlos, tengo entendido que ahora ya estás ingresando, digamos, al mundo empresarial. Nos quedan solamente apenas un par de minutos. Cuéntanos, ¿estás produciendo tú mismo tu propio pisco? Porque siempre... No.
¿no? ¿Estás representando alguna marca en especial? Sí, bueno, pues estamos con Viñas de Oro, ¿vale? Y hay una gama de distintas uvas, estamos con 4 varietales, estamos con Quebranta, con Acholado, con Uva Italia y con Torontel. O sea, de momento hay 4, pero como tiene más varietales, de cara a futuro se puede plantear incorporarse más al mercado español, ¿vale? Yo mismo distribuyo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y cuando me piden fuera de la Comunidad de Madrid, lo empaco y lo envío también, no hay ningún problema, ¿vale? Incluso yo mismo puedo dar la cata para probarlo, para que conozcan el producto, se puede hacer algo de coctelería también, para que lo prueben tanto solo como en un cóctel, incluso algún pequeño maridaje con algún postre, y eso es lo que solemos hacer. Uh-huh. Y siempre, ¿no? Tu labor pedagógica en la elaboración de piscos, ¿no? Entonces, nos ha faltado tiempo realmente. Me hubiese gustado que nos puedas dar algún tipo de receta de esas clásicas que nunca fallan al paladar, de distinto paladar, ¿no? Ya sea peruano, español, europeo, ¿no? Y que gusta mucho, ¿no? Y sobre todo el pisco, que se presta a la combinación con muchas frutas, muchos dulces, muchos sabores. Muchísimo, sí. Estamos haciendo maridajes con platos también, porque el pisco tiene que ganar espacios en los momentos de consumo. El pisco es lo suficientemente versátil como para tomarse antes de los alimentos, durante los alimentos, acompañando los distintos platos, y también después de los alimentos, incluso acompañando postres. O sea, que no se quede única exclusivamente como un aperitivo, porque el pisco sour está fenomenal, sino que el pisco es mucho más que pisco sour. Uh-huh. ¿No? Tenemos la combinación del pisco con diferentes frutas, ¿no? Y vemos que queda muy, muy bien. Queda muy, muy bien. Yo el lomo saltado, por ejemplo, durante años lo he venido acompañando de vino tinto. Y de vez en cuando sigo porque encaja bien. Hoy en día, en concepto pisquero, lo acompaño con un Cholopolitan. Perú se ha convertido hace pocos meses en el mayor exportador mundial de arándanos. Entonces somos el mayor referente de los arándanos a nivel mundial. Entonces vamos a hacerle más caso a los arándanos. Ya los tenemos. España es uno de los importadores. Entonces, asociar el pisco, que es un producto bandera de Perú, y los arándanos, que es una fruta que está en la oferta exportable de nuestro país. Entonces vamos a hacer un Cholopolitan con pisco, con arándanos, con hielo, con un dash de control, un dash de zumo de limón, un dash de jarabe, y todo eso lo mezclamos con abundante hielo, y luego le sacamos el aceite esencial a la miel de la lima y lo vertemos encima del resultante, y como esa cascarilla te va a quedar ligeramente grasa, esa grasita lo pasas por el borde de la copa y te va a aromatizar eso. Eso acompañado de un lomo saltado, para mí sencillamente es lo máximo. Sí. A esta hora no se puede hablar del lomo saltado, Carlos, porque si no, y menos de pisco. Sí. Sí, bueno, el tiempo nos ha quedado cortísimo como siempre. Realmente, mira, estamos ya un poco más de una hora conversando, que se nos ha ido volando en realidad. La actividad pedagógica y cultural que tú desarrollas sobre el tema del pisco es realmente sorprendente, ¿no? Como siempre. Y yo creo que vamos a comprometerte a hablar un día sobre el tema de maridajes y cócteles más recomendables para cierto tipo de comidas, ¿no? Porque ahora no, desgraciadamente... un día concretamente para que vengan aquí y de paso que vamos conversando, pues se toman un pisquito, ¿vale? Y esto es la mejor manera de conocer el producto. Pues sí, ya te visitaremos en tu casa. Pues, vamos a ver, te tomo la palabra, ¿eh?
directamente. Pues nada, Carlos, muchas gracias por atendernos y ya queda el compromiso de más adelante coordinaremos para hacer otro especial de maridajes y de cócteles que se recomiendan a diferentes tipos de comidas y postres. Perfecto. Muchas gracias, Mientras tanto, Carlos. voy practicando con el Skype porque ha faltado, no sé, un botón, no sé qué problema hay. Para la próxima será. Muchas gracias. Venga, un saludo. Nos vemos. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias, Fernando, por esto. Como siempre, aprendiendo un poco de nuestros invitados. ¿Me escuchas, Fernando? Sí, yo me despido, Jesús. Un abrazo. Pues nada, un abrazo. Chao. Bueno, damos paso a nuestro compañero ahí en estudio, Fernando Rodríguez. Como todos los jueves, él nos acompaña en este programa. Fernando Rodríguez. Buenas tardes, muchísimas gracias por el programa. Pues nada, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao.